¿Cómo están, amigos de Canal 4? Bienvenidos a esta programación especial. El día de hoy estamos felices y contentos de recibir a esta agrupación musical desde la pequeña Suiza Lircay, la agrupación musical Expresión Perú. Nosotros, a través de Canal 4, hoy día queremos hacer oficial este lanzamiento musical de esta agrupación joven, profesional, músicos lirqueños, angareños, que hoy pues con nosotros estarán deleitándonos algunas versiones musicales, con cariño también para la página de Canal 4, que nos están viendo a través de las redes sociales a nivel nacional e internacional. Con ustedes, señoras y señores, Edwin Guamanyayi, Feliciano Guamanyayi, la agrupación Expresión Perú, con cariño para ustedes. Fuertes los aplausos, señoras y señores. Adelante, muchachos. Esta vida que yo llevo ya no es vida.
nuestros hermanos que acompañan el día de hoy. Estamos en este lanzamiento oficial de la agrupación musical Expresión Perú. Bueno, nosotros bastante alegres y contentos. Gracias por recibirnos con esos brazos abiertos a Recreo Campestre El Paraíso de Ocopa, este hermoso fondo que está detrás de las cámaras. Bueno, nosotros vamos a empezar ya con la presentación de cada uno de nuestros integrantes de la agrupación musical Expresión Perú. Vamos a empezar con la primera voz. Edwin Guamanyali, buenas tardes, bienvenido a Canal 4. Un saludo cordial para todos nuestros grandes amigos que nos siguen a través de las redes sociales de Canal 4, en vivo, en directo, desde El Paraíso de Ocopa. Adelante, Edwin, buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los integrantes del grupo, con todos los integrantes del Recreo Campestre El Paraíso de Ocopa. Aquí Víctor haciéndonos presente con este lanzamiento oficial de la agrupación Expresión Perú. Muchas gracias. Fuertes los aplausos para Edwin Guamanyali Espesa en la primera voz. También la primera guitarra del maestro de maestros, Feliciano Guamanyali. Feliciano, buenas tardes. Tu saludo para toda nuestra gente linda que nos siguen a través de las redes sociales, desde El Paraíso de Ocopa, a través de Canal 4. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la concurrencia. Agradezco en primera instancia al gran maestro, que por él estoy aquí, a don Ramiro Ramos Chahuayla, que por él estoy aquí. Gracias, desde aquí, gran maestro. Gracias. Fuertes los aplausos, señoras y señores, en la primera guitarra, Feliciano Guamanyali Espesa. Está en el teclado, vamos a ponernos costadito, conózcanlo bien, Arturito Vázquez. Fuertes los aplausos, por favor, para Arturito Vázquez. Ahí está la hinchada de Arturito Vázquez. Acá está nuestro bajo electrónico, Rafaelito Lima. Fuertes los aplausos para Rafael, por favor. Fuertes los aplausos. Y también en la percusión, en la segunda guitarra, Johncito. Como estamos, fuertes los aplausos para Johncito. Ellos hacen la agrupación musical desde la pequeña Suiza Lircay, Expresión Perú. Con cariño para ustedes en este lanzamiento oficial el día de hoy a través de Canal 4. Nosotros, como siempre, las puertas abiertas de Canal 4. Está nuestro señor director Roy Rodolfo Aparco, muchas gracias. Y a este hermoso local que nos ofrece de lunes a domingo los platos típicos de la región, que más adelante seguramente vamos a ofrecerles a cada uno de ustedes. Vamos a empezar conversar un poquito, conocerlos a cada uno de ellos, cómo nace esta agrupación, ¿no? ¿Quién les ha inspirado? ¿Cómo está la familia? ¿No? Y seguramente de algunos proyectos musicales. Empezamos con Edwin. Edwin quiere hablar el día de hoy, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo empezó en la música, Edwin? ¿Cómo se te ha nacido, a ver, para poder impulsarte en la música? Mi estimado Víctor Guamanyali, primo mío, para responder a esa inquietud, pues cómo nace este proyecto que tenemos con mi hermano, mi sobrino, un gran artista, un gran músico, Arturo Vázquez, en el bajo, también un gran músico. La iniciativa que tuvimos es con mi hermano, hace muchos años atrás. A manera de anécdota, pues, quisiera contar, nosotros crecimos, estudiamos desde muy jóvenes, desde muy pequeños, en la incontrastable Huancayo. A raíz de ello, la música huanca, la música del centro, se nos apegó a nosotros por ser amantes de nuestro folclore. Así es como empezamos a cantar con una sola guitarra. Mi hermano Feliciano Guamanyali no tarareaba en aquellos entonces con la guitarra no muy claro, ¿no?
empezamos a repetir las canciones de la Estudiantina Perú, mi gran inspiración. No, y con el correr del tiempo, pues Víctor manejaba la segunda voz, Feliciano, fuimos acomodándonos con la primera voz que manejo hasta ahora yo, y nos hemos definido en ello. Y no encontrábamos músicos llegando al IRCAI, ya para estudios del estudio superior. En ello, pues, Johncito, mi sobrino, que acá se encuentra presente, inició también con la guitarra, ¿no? Y debo agradecer, antes de tocar el tema, al maestro Ramiro Ramos, un gran maestro, Chahuayla, claro, un gran sí. maestro para mi hermano. A raíz de ello, mi hermano también fue enseñándole a Johncito, que es mi sobrino, y íbamos armando el grupo, los integrantes del grupo. A Arturo Vázquez, un ranqueado en la música, mis agradecimientos. Arturo, un colega mío, que también decidió integrar este grupo Expresión Perú, con el talento que tiene, con el recorrido que ya tiene. Asimismo, en el bajo electrónico, nuestro amigo Rafael, ¿no? Entonces, eso fue la inquietud, Víctor. La música, pues, del folclore del centro, nuestro huayno querido de todo el Perú profundo, hemos venido cultivando, no de ahora, de muchos años atrás. Y para llegar a este escenario, como ahora estamos lanzándolo, hemos tenido que pisar espinas, hemos tenido que pisar piedras, hemos tenido que pisar ancoquichca, como se dice. Pero aquí estamos, realizando nuestros sueños, realizando lo que hemos querido inicialmente con mi hermano Feliciano Guamayali. Así es, Víctor. Qué importante, entonces, fuerte los aplausos, esta anécdota, esta historia que nace esta agrupación musical Expresión Perú. Por supuesto, la familia es importante también. Háblenos, estimado Edwin, tu familia te apoya en esto, estaba desacuerdo. Esa es la pregunta, de repente, lo más difícil que nos va a responder. Está acá también mi prima, su esposita, ¿no? A ver, ¿cuál sería la respuesta, mi estimado Edwin? Ante todo, un saludo especial para mi esposa, Teresa Pomar Ramos, que me acompaña y ha compartido desde un inicio esta iniciativa, este talento y este gusto por la música del centro, Víctor. Creo que parte de mis hermanos, la familia, está con nosotros. Mi madrecita linda, que aún vive, me acompaña. Mi papá, Feliciano Guamayali, mis hermanos, todos están en todo momento apoyándonos, alentándonos en este proyecto que tenemos, Víctor. Muchas felicidades, importante, fuerte los aplausos, señoras y señores, a través de Canal 4. Y finalmente, para continuar con la música, es importante siempre proyectarse hacia el futuro. ¿Cuál sería el adelanto de la próxima producción? Algunos proyectos futuros, ahora que estamos haciendo este lanzamiento oficial a través de Canal 4 y de este hermoso local dentro de nuestra provincia de Angraes, Lircay, el paraíso de Ocopa. Edwincito. Así es, Víctor. Este proyecto es grande. Como toda persona emprendedora, a mí particularmente me gusta soñar en grande. Y si ahora, después de años de trabajo, de meses de trabajo, de noches incansables de práctica, hemos decidido lanzar este proyecto, es porque nos sentimos orgullosos y preparados para darle iniciativa. Y en futuro, pues, no muy lejano, queremos lanzar también nuestras propias inspiraciones en cuanto concierne a la música del centro y de nuestro querido Lircay.
Felicidades, fuertes los aplausos, qué bonito, señoras y señores. Dicho esto, ahora sí vamos a continuar entonces, después de conocerlos, esta agrupación musical que nace desde la pequeña Suiza Lircay. Y hoy, en este lanzamiento oficial, desde este hermoso paraíso de Ocopa, recreo campestre de la familia Quispe Huamanyayi. A mucha honra para nosotros, una vez más, las versiones musicales desde el paraíso de Ocopa, con cariño para ustedes. Y el día de hoy, que está de cumpleaños, para mi primo Álvaro Quispe Lima, con cariño para ti y de la agrupación musical. A ver, primo, un ratito, a ver si se acerca por acá. Está de cumpleaños, más conocido como el cubano. ¿Ah? Saluda a la cámara, ya, felicidades. Felicidades, primo, muchos éxitos, va a estar bailando, ahí está. Entonces, señoras y señores, con ustedes continuamos en este lanzamiento oficial de la agrupación musical desde la pequeña Suiza, Expresión Perú, con cariño para ustedes a través de Canal 4. Adelante, muchachos. Para el paraíso de Ocopa, Víctor Quispe, Antonio Quispe. Juan Feliciano Mobiliario.
Дочка,
hermoso, la verdad. Nos sentimos muy orgullosos de haber nacido en esta tierra de la gran nación Ankara. Y qué más desde este día especial, en hoy domingo, nosotros presentando esta nueva agrupación musical desde este valle hermoso de Ocopa, del recreo campestre El Paraíso de Ocopa. Bueno, como siempre también nosotros, gracias por abrirnos la puerta con los brazos abiertos, siempre está El Paraíso de Ocopa. Nosotros, primo Edwin, vamos a ver si la cámara un poquito nos mueven por acá, señor director. Vamos a presentar los platos típicos que El Paraíso de Ocopa les brinda a cada uno de ustedes, todos los de lunes a domingo. El Paraíso de Ocopa, donde se come la rica trucha. La trucha, su majestad, lo encuentras en Recreo Campestre El Paraíso de Ocopa. Por acá tenemos ya a nuestros amigos el riquísimo trucha, la riquísima trucha, el chicharroncito de trucha, qué rico, lo encuentras en El Paraíso de Ocopa. Y papita, por supuesto. Tenemos por acá el otro plato bandera del Paraíso de Ocopa, que hoy por hoy tenemos el chanchito a la caja china para ustedes. Buen provecho el día de hoy, compartir con cada uno de ustedes. Y tenemos por acá nuestro cuisito, qué rico cuy chactado al estilo del Paraíso de Ocopa. Con cariño para ustedes, mis amigos que nos siguen a través de Canal 4, estos platos típicos que nosotros le ofrecemos a ustedes, la riquísima trucha al Paraíso de Ocopa, por supuesto, con cariño para ustedes en este día especial, en este lanzamiento de la agrupación musical. Y no podía faltar, por supuesto, ¿no?, la riquísima chichita, la chichita de Jora, la chichita de Jora, con cariño para ustedes, mis amigos. Salud por ese éxito de esta agrupación musical, ¿no?, con la rica chichita de Jora, no podía faltar el día de hoy con ustedes, chicos. Muchos éxitos, desearles, y quien les habla también siendo parte de esta agrupación musical Expresión Perú. Primo Edwin. Salud, Víctor. Es cierto. Invitamos a toda la población lirqueña angareña a venir al Recreo Campestre El Paraíso de Ocopa a degustar estos riquísimos platos. Qué rico añallau. Tenemos el cuy chactado, el chanchito a la caja china, chicharrón de trucha, qué rico, el plato bandera del Paraíso de Ocopa. Ya se queda con los chicos. La trucha frita y el que no debe faltar en la mesa, la chicha de Jora. Claro que ¿No? Sí. Y por ahí pues también nos dice un saludito para el popular conejo Juan Carlos, ¿no? Quispe, claro, primo mío. Listo, ahora Salud, sí. Juan Carlos. Salud. Felicidades para el cumpleañero el día de hoy, para mi primo Álvaro Quispe Lima. Felicidades, muchos años más de vida, muchos éxitos para ti, primo querido. Un gran profesional que ha regresado desde Cuba, primo, que se iba a Cuba, claro que sí. Hoy está ya al servicio de nuestra sociedad, ¿no? A propósito, un saludo cordial para mi tío Andrés Enríquez Núñez, el internacional Tuco, alcalde de la Municipalidad Distrital de Paucará. Para ti, tío, con cariño, la agrupación musical Expresión Perú. Vamos a continuar entonces con ustedes. Adelante, muchachos, continuamos. Con cariño para todo el público presente, para toda la tierra de las rosas y los vientos, Lircay Angaraes, con mucho cariño y sentimiento, Expresión Perú para ustedes. Adelante, muchachos. Expresión Perú.
yo jamás lo he sido, sabiendo que tu retiro será mi desgracia, eres injusta conmigo, yo jamás lo he sido. Así Víctor Quispe, por el paraíso de Ocopa, vamos Feliciano Guamayari, vamos Arturito Vázquez con ese teclado y el bajo, nuestro
Guatuchi. Con TV, Canal 4, Yecay. Yo no soy casado y aguantar. Yo no soy casado y aguantar. Yo soy soltero. Los aplausos. Bueno, señoras y señores, todo inicio tiene su final. Para nosotros ha sido un honor de haber realizado este lanzamiento musical de la agrupación musical Expresión Perú, con cariño a través de Canal 4. Por ahí nos preguntan, ya para irnos, ya vamos terminando nosotros. Gracias, los miles seguidores a través de Canal 4, por supuesto. Nos piden a los contratos, primo Feliciano, Edwin, nos piden los contratos a los números de celular, ¿no? A ver, nos piden, ya nos están escribiendo, por supuesto, ya nos están escribiendo, se vienen compromisos sociales, por supuesto, brindamos música variada al gusto del cliente, por supuesto, su agrupación musical Expresión Perú, desde el paraíso de Ocopa, desde la pequeña Suiza de Ircay, con cariño, en esta presentación oficial el día de hoy. Sus contratos a los números. A ver, Víctor, quisiera manifestar por el momento, nuestro amigo Arturo Vázquez está manejando esos temas. A ver, los contratos, atención, atención Arturito. Los contratos a los números 973-864159. Repito, 973-864159. Correcto. O al 953-547346. ¿Ya? Contratos para ustedes, amigos, la agrupación Expresión Musical, con cariño, para todos sus eventos sociales. Primo, ya para despedirnos en la parte final. Claro. Gracias. Una vez más agradecer a cada uno de ustedes
También para mencionar, ¿no?, al equipo de sonido Vázquez. Claro que sí, gracias. ¿No? Fuertes los aplausos para Sonidos Vázquez, de Arturito Vázquez, por supuesto. Muchas gracias. Listo. Ahora sí, ya para finalizar, a ver, primo, tus palabras finales, pero taquichacustín, gripocusunch, ¿no? Como debe ser, maestro. Así es, Primo. Víctor. Así es, Víctor, primo hermano. Quisiera deleitarles un mixito más para todos ustedes, para el público que nos acompaña. Mi esposa Teresa Poma Ramos, mi hija Shadim Pomangyagi Poma. Con mucho cariño, un mix más para todos ustedes por el paraíso de Ucopa. Como todo inicio tiene su final, un mix más para ustedes con mucho cariño. Y para el cumpleañero, Claro que sí, para el cumpleañero Álvaro Quispe Lima, ¿no? Con cariño para él. Bueno, nosotros ya nos despedimos, amigos, señoras y señores, a través de Canal 4, este humilde servidor, desde este hermoso recreo campestre Piscigranja, el paraíso de Copa, que los espera de lunes a domingo. Platos típicos de la región, por supuesto la trucha a su majestad. ¿Ah? Papá por acá un ratito, está por acá, mi papá también quiere salir un ratito en las cámaras. A ver, ya para nosotros culminar, unas palabritas, papá. Para nosotros una alegría, un orgullo estar presente en este tu lindo hogar, esta agrupación musical, hoy día en este su lanzamiento musical. Papito. Hermanos, buenas tardes con todos. Gracias a nuestro divino que nos ilumina del cielo. Gracias a mi papá Luciano, a mi Marcelina, me ilumina. Muchas gracias. Y de igual forma, agradecerle a este gran conjunto que nacieron, que están naciendo hoy día en el paraíso de Ocopa. Muchas gracias, Capi, acá mi hermano Edwin y Feliciano. Muchísimas gracias. Su casa para toda la familia y muchas gracias. Muchas gracias, fuertes los aplausos, fueron las palabras. El papito Antonio Quispe Escobar. Con nosotros vamos a despedirnos ya con este mix al estilo único y propio de su agrupación musical Expresión Perú. Con cariño para ustedes. ¡Nos vamos! Gracias. Con nosotros será hasta la próxima. Señor director, Roy Rodolfo Aparco, en las cámaras de Canal 4. Adelante, muchachos. cuando vinieron tus ojitos sin grado. Vamos, Feliciano.
ay mamacita, no sé qué hacer. La chiquita rica bebida, la cervecita mucho mejor. Cuando sube la cabeza, ay mamacita, no sé qué hacer. Ay mamacita, no sé qué hacer. Si la canta Expresión Perú. Gracias, amigos. Gracias, Canal 4 Virgay. Gracias, Paraíso de Ocopa. La chiquita rica muchacha, la virgeñita mucho mejor. Cuando se sientan las dos juntitas, ay mamacita, no sé qué hacer. Ay mamacita, no sé qué hacer. La guantaína de la muchacha, la virgeñita mucho mejor. Cuando se sientan las dos juntitas, ay mamacita, no sé qué hacer. Ay mamacita, no sé qué hacer. Ay, para el paraíso de Ocopa, con cariño y sentimiento, Expresión Perú, a los tres. Gracias, hermanos. Ok, muchas gracias, amigos de Canal 4, muchas gracias por seguirnos a través de la plataforma virtual, por supuesto, en esta tarde espectacular, en este día, por supuesto, de acompañarnos, esta agrupación musical que nace de las entrañas de la tierra, de las rosas y los guindos, la pequeña Suiza Virgay, la agrupación musical Expresión Perú. Ya para despedirnos, tus palabras finales, primero. Así, Víctor, muchas gracias por la oportunidad, al Paraíso de Ocopa, a nuestros seguidores, a los amigos que nos acompañan, nos alientan en este proyecto grande que estamos iniciando. Yo sé que aquí recién empieza. Muchas gracias, Víctor, una vez más. No será la primera ni la última vez que estemos por acá. Muchas gracias, Víctor. Por supuesto, Feliciano, mañana que estamos ya a puertas de festejar el Día del Trabajo, un saludo cordial a nombre de su agrupación musical Expresión Perú. Tus saludos, Feliciano. Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, a nombre de la agrupación Expresión Perú, quiero desearles a todos por el recóndito del Perú, a todos los trabajadores, desearles un feliz día. A cada uno de ustedes va este tema que se ha presentado por el Día del Trabajador. Darles un abrazo a la distancia por donde estén y que lo pasen bien. Gracias. Muchas gracias. Entonces, nosotros de esta manera nos despedimos. Fuerte los aplausos, por favor, que el día de hoy ya nos han acompañado en este día especial. A nombre entonces de la parte de las cámaras de nuestro señor director, Roy Rodolfo Aparco, un amigo de servidor de ustedes, Víctor Quispe Guamagyali. Muchas gracias, queremos agradecerles y que el día de mañana que lo pasen un feliz día del trabajo a todos nuestros hermanos de nuestro territorio nacional. Permiso, hasta la próxima.